Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga. El tema de esta enseñanza es oración e importunidad, continuación. 2/3 de las oraciones que hacemos son por aquello que nos daría el mayor placer posible de recibir. Es una especie de autocomplacencia espiritual en la que nos involucramos y, como consecuencia, es exactamente lo opuesto a la autodisciplina. Dios sabe todo esto y hace que sus hijos sigan preguntando. Con el paso del tiempo, nuestras peticiones toman otro aspecto, y nosotros, otro enfoque espiritual. Dios nos mantiene orando hasta que, en su sabiduría, se digna responder. Y no importa cuánto tiempo pase antes de que Él hable, incluso entonces es mucho antes de lo que tenemos derecho a esperar o esperar merecer. Añón. El tenor de las enseñanzas de Cristo es declarar que los hombres deben orar fervientemente, orar con un fervor que no se puede negar. El cielo tiene oídos atentos solo para los que son sinceros y profundamente sinceros. La energía, el coraje y la perseverancia persistente deben respaldar las oraciones que el cielo respeta y Dios escucha. Todas estas cualidades del alma, tan esenciales para la oración eficaz, se ponen de manifiesto en la parábola del hombre que fue a buscar pan a su amigo, a medianoche. Este hombre cumplió su encargo con confianza. La amistad le prometió el éxito. Su petición era apremiante, en verdad, no podía regresar con las manos vacías. La rotunda negativa lo disgustó y sorprendió. Aquí incluso la amistad falló. Pero todavía había algo que probar, resolución severa, determinación firme y fija. Se quedaría y exigiría hasta que se abriera la puerta y se concediera la petición. Procedió a hacerlo y, a fuerza de importunidad, consiguió lo que la solicitud ordinaria no había podido obtener. El éxito de este hombre, logrado a pesar de una rotunda negación, fue utilizado por el Salvador para ilustrar la necesidad de insistir en suplicar el trono de la gracia celestial. Cuando la respuesta no se da de inmediato, el cristiano que ora debe reunir valor en cada demora y avanzar con urgencia hasta que llegue la respuesta segura, si tiene la fe para presentar su petición con fe vigorosa. La laxitud, la desgana, la impaciencia, la timidez serán fatales para nuestras oraciones. Esperando el inicio de nuestra importunidad e insistencia, está el corazón del Padre, la mano del Padre, el poder infinito del Padre, la infinita disponibilidad del Padre para escuchar y dar a sus hijos. La oración importuna es el movimiento ferviente e interno del corazón hacia Dios. Es poner toda la fuerza del hombre espiritual en el ejercicio de la oración. Isaías lamentó que nadie se moviera para agarrarse de Dios. En tiempos de Isaías se oraba mucho, pero era demasiado fácil, indiferente y complaciente. No hubo movimientos poderosos de almas hacia Dios. No había ningún conjunto de energías santificadas empeñadas en alcanzar y luchar con Dios, para extraer de Él los tesoros de su gracia. Las oraciones sin fuerza no tienen poder para superar las dificultades, ni para obtener resultados marcados ni para obtener victorias completas. Debemos ganar a Dios antes de poder ganar nuestra súplica. Isaías esperaba con ojos esperanzados el día en que la religión florecería, cuando habría momentos de verdadera oración. Cuando llegaron esos tiempos, los atalayas no disminuyeron su vigilancia, sino que lloraron día y noche, y aquellos que eran los recordadores del Señor no le dieron descanso. Sus esfuerzos urgentes y persistentes mantendrían ocupados todos los intereses espirituales y harían extracción cada vez mayor de los inagotables tesoros de Dios. La oración importuna nunca desmaya ni se cansa,
nunca se desanima, nunca cede a la cobardía, sino que está animado y sostenido por una esperanza que no conoce la desesperación y una fe que no la abandona. La oración importuna tiene paciencia para esperar y fuerza para continuar. Nunca se prepara para dejar de orar y se niega a levantarse de rodillas hasta recibir una respuesta. Las palabras familiares, aunque alentadoras, de ese gran misionero, Aaron Judson, son el testimonio de un hombre que fue importuno en la oración. Él dice: nunca estuve profundamente interesado en ningún objeto, nunca oré sincera y fervientemente por él, que no llegara en algún momento, sin importar cuán lejano fuera el día. De alguna manera, de alguna forma, probablemente la última que hubiera ideado, surgió. Pide y recibirás. Busca y encontrarás. Llamad y se os abrirá. Estos son los sonoros desafíos de nuestro Señor con respecto a la oración, y su indicación de que la verdadera oración debe permanecer y avanzar con esfuerzo y urgencia, hasta que la oración sea respondida y recibida la bendición buscada. En las tres palabras pide, busca y llama, en el orden en que las coloca, Jesús insta a la necesidad de la importunidad en la oración. Pedir, buscar, llamar, son escalones ascendentes en la escalera de la oración exitosa. Cristo aplica más definitivamente ningún principio que el de que la oración prevaleciente debe tener la cualidad de esperar y perseverar, el valor que nunca se rinde, la paciencia que nunca se cansa, la resolución que nunca flaquea. En la parábola que precede a la del amigo a medianoche, se esboza una lección muy significativa e instructiva a este respecto. Coraje indomable, pertinacia incesante, firmeza de propósito, las principales entre las cualidades incluidas en la estimación de Cristo de la forma más elevada y exitosa de oración. La importunidad se compone de intensidad, perseverancia, paciencia y perseverancia. La aparente demora en responder la oración es el motivo y la exigencia de la importunidad. En el primer caso registrado de un milagro realizado sobre un ciego, como lo da Mateo, tenemos una ilustración de la manera en que nuestro Señor pareció no escuchar de inmediato a quienes lo buscaban. Pero los dos ciegos continúan llorando y lo siguen con su petición continua, diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Pero él no les respondió y entró en la casa. Sin embargo, los necesitados lo siguieron y, finalmente, obtuvieron la vista y su súplica. El caso del ciego Bartimeo es notable en muchos sentidos. Es especialmente notable por la muestra de persistencia que mostró este ciego al apelar a nuestro Señor. Sí es, como parece, que su primer llanto se produjo cuando Jesús entró en Jericó, y que continuó hasta que Jesús salió del lugar. Es una ilustración aún más fuerte de la necesidad de la oración importuna y del éxito que viene a aquellos que apuestan todo por Cristo y no le dan paz hasta que les conceda el deseo de sus corazones. Mark nos presenta todo el incidente gráficamente. Al principio, Jesús parece no escuchar. La multitud reprende el ruidoso clamor de Bartimeo. Sin embargo, a pesar de la aparente indiferencia de nuestro Señor, y a pesar de la reprensión de una multitud impaciente y de mal genio, el mendigo ciego todavía llora y aumenta el volumen de su clamor, hasta que Jesús queda impresionado y conmovido. Finalmente, la multitud, así como Jesús, escuchan la súplica del mendigo y se declaran a favor de su causa. Él gana su caso. Su importunidad resulta útil incluso ante la aparente negligencia de parte de Jesús y a pesar de la oposición y la reprensión de la población circundante. Su persistencia triunfó donde una indiferencia poco entusiasta seguramente habría fracasado. La fe tiene su ámbito en conexión con la oración y, por supuesto, tiene su asociación inseparable con la importunidad. Pero esta última cualidad lleva a la oración al punto de creer.
Un espíritu persistente lleva al hombre al lugar donde la fe se afianza, reclama y se apropia de la bendición. La necesidad imperativa de la oración importuna está claramente establecida en la palabra de Dios, y es necesario declararla y reafirmarla hoy. Somos propensos a pasar por alto esta verdad vital. El amor a la comodidad, la indolencia espiritual, la pereza religiosa, todos actúan contra este tipo de petición. Sin embargo, nuestra oración debe ser impulsada y proseguida con una energía que nunca se cansa. También debemos reflexionar sobre ese hecho misterioso de la oración, la certeza de que habrá demoras, negaciones y aparentes fracasos en relación con su ejercicio. Debemos prepararnos para esto, soportarlo y no cesar en nuestra oración urgente. Como un soldado valiente que, a medida que el conflicto se vuelve más severo, muestra un coraje superior al de las primeras etapas de la batalla, lo mismo hace el cristiano que ora, cuando se enfrenta a demoras y negaciones. Aumenta su petición ferviente y no cesa hasta que prevalece la oración. Moisés proporciona un ejemplo ilustre de importunidad en la oración. En lugar de permitir que su cercanía a Dios y su intimidad con Él prescindan de la necesidad de importunidad, las considera lo más adecuado para su ejercicio. Cuando Israel levantó el becerro de oro, la ira de Dios se encarnizó contra ellos, y Jehová, empeñado en ejecutar justicia, le dijo a Moisés al revelarle lo que se proponía hacer: déjame en paz. Pero Moisés no lo dejó en paz. Se postró ante el Señor en una agonía de intercesión a favor de los israelitas pecadores, y durante 40 días y 40 noches ayunó y oró. ¿Qué tiempo de oración importuna fue ese? Jehová también estaba enojado con Aarón, quien había actuado como líder en este negocio idólatra del becerro de oro. Pero Moisés oró tanto por Aarón como por los israelitas. De no haberlo hecho, tanto Israel como Aarón habrían perecido bajo el fuego consumidor de la ira de Dios. Esa larga temporada de súplica ante Dios dejó una poderosa impresión en Moisés. Había estado en estrecha relación con Dios en el pasado, pero su carácter nunca alcanzó la grandeza que lo marcó en los días y años que siguieron a esta larga temporada de importuna intercesión. No puede haber duda de que la oración importuna conmueve a Dios y realza el carácter humano. Si estuviéramos más con Dios en esta gran ordenanza de intercesión, nuestro rostro brillaría más intensamente, la vida y el servicio estarían más ricamente dotados, con las cualidades que ganan la buena voluntad de la humanidad y traen gloria al nombre de Dios. Gracias por escuchar estos audios, esperamos que sea de mucha edificación para tu vida. Si deseas puedes suscribirte para estar atento a otros materiales que subiremos, también puedes compartir a otros esta enseñanza para que sean edificados. Dios te bendiga.